Estamos en la lección 3. Es cortita la lección, pero viene de muchas enseñanzas acerca de qué es orar en el nombre de Jesús. Es nada más una postdata que cuando oras, así como este amigo en la prepa oró, en el nombre de Jesús, amén. Ni entendí lo que dijo y realmente no oró. Porque tienes amén, cuando dices amén, significa que así sea. Tienes que entender lo que oraste para decir que así sea. Es algo mágico. Si no lo dices, Dios escucha. ¿Qué es orar en el nombre de Jesús? Eso vamos a ver ahora. Tere ganó a todos como por costumbre. Casi Delia, pero Tere, ¿quieres leer otra vez el versículo? Sí. Versículo para memorizar. Es en el Juan 223. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué conexión hay en servir al Señor y orar en su nombre? Hay algo muy cercano en esa relación, ¿no? Porque Él me eligió para que yo tuviera fruto. ¿Qué es el fruto? ¿Alguien me puede decir qué es el fruto que Dios quiere que tenga? Las evidencias de nuestro crecimiento espiritual y las evidencias de que somos... Tú dijiste que no ibas a hablar. Yo sabía que no ibas a poder quedarte callada. Pero la que habló. Qué bueno, Vero. Estás mejor. Sí, me siento un poco mejor. Qué bueno, perdón que te interrumpa. Nada más como me dijiste, voy a estar de oyente. Yo pensé, no lo creo. Qué gusto. A ver, dilo otra vez. Es la evidencia de que somos hijos de Dios. Con nuestra vida mostramos que obedecemos a Dios y que estamos en santidad, en una santidad progresiva. ¿Alguien quiere decir qué es llevar fruto? Pues es mostrar el fruto del Espíritu. El Evangelio. El carácter de Es Dios. mostrar el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Todo eso. ¿Qué más Sí. es llevar fruto? Ser obedientes también, Elenita, ¿no? Ya dijo Vero, ser obediente. ¿Tú crees que un chico que vive con su novia y dice que es cristiano No. No está contradice lo que dice la Biblia, que el cristiano no practica el pecado. Así yo puedo decir, mi sobrino nieto, Asher, que dijo que era cristiano y se bautizó, vivió con su novia y nunca se arrepintió, nunca dijo que él estaba mal. ¿Él será cristiano? Yo tengo graves dudas. Elenita, es el fruto, bueno, permanecer en él. O sea, porque si no permanecemos en él, no podemos llevar fruto. Sí, claro. Entonces, un indicio que permanezco en Cristo es, tengo deseo de leer su palabra, ¿no? Tengo deseo de orar en mi casa cuando nadie me ve. No lo hago por show, lo hago porque lo amo. Debemos de permanecer en su palabra. ¿Qué más es llevar fruto? Yo, Maggie. Creo que es como dependemos de él diariamente, tenemos una relación íntima con él, entonces vamos a ser iguales a él, ¿no? Él nos va conformando a él. Es como cuando dicen, ay, mira, ya los esposos se parecen, ¿no?
Ajá. y resulta que pues sí, por la convivencia y por costumbres y demás. Entonces, si nosotros dependemos de Dios, va a ser lo mismo, es una dependencia de Él y se va a reflejar nuestro lenguaje, toda nuestra vida respecto a Cristo, ¿no? ¿Qué creen? Si todo eso es cierto en nuestras vidas, estoy obedeciendo, estoy amando al Señor, Él tiene la preeminencia en mi vida y mi fruto está permaneciendo, el Señor dice que eso está nítidamente unido a la oración. Yo voy a orar y Dios va a contestar. Pero ¿qué creen? Si yo estoy en la misma frecuencia de Dios porque lo estoy sirviendo, porque estoy llevando fruto y permanece ese fruto, lo que hemos comentado y mucho más, voy a orar de una manera bíblica. Por eso Dios va a contestar. No nada más va a ser, pues ya puedo pedir lo que quiera y no importa, pero pues esto muestra que no estoy llevando su fruto. Bueno, esa es una pequeña introducción para mojarnos el apetito y vamos a ir a la pregunta número 1. Delia, ¿puedes leer la 1? Sí. A ver, espérame, a ver. Hay un nombre que es sobre todo nombre, el cual debemos pedir al Padre. ¿Cuál es? En Juan 13, 14, 13, 14. Sí, 14. ¿Puedes leerlo? Ajá. Dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y pues aquí dice que Jesús dijo, ¿verdad? Que en mi nombre, y lo recalcó muy bien, en su nombre solamente podemos pedir y permanecer en él. Ok, y la respuesta entonces a la pregunta es Jesús, en exactamente, el nombre de Jesús. es pedir en el nombre de Jesús. Y ahora Ajá. vamos a profundizar un poco más en lo que significa eso. Okay. Y también dice en Juan 15, dice que él lo afirma, en Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, permanecer en la vid verdadera de Jesús es lo que debemos. Si estoy realmente unida a Él, voy a orar bíblicamente. Carolina Vargas, ¿tú puedes seguir leyendo la siguiente pregunta, por favor? Sí, Elenita, gracias. ¿Por qué hay poder incomparable en el nombre del Señor Jesús? Filipenses 2, 8, 9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ¿por qué hay poder incomparable en el nombre del Señor Jesús? Pues Él, siendo Dios, se humilló de tal forma al encarnar como hombre y sufrir y padecer todo lo que Él padeció por nosotros. ¿Qué pasó al final de todo eso? Se humilló. Se humilló, murió por nosotros y luego ¿qué pasó? Y resucitó. Eso, hay que agregar eso, porque eso es parte de la respuesta de la pregunta, porque hay poder incomparable en el nombre del Señor Jesús. Okay. ¿Qué le da ese poder? ¿Qué le da ese poder al nombre Jesús? Que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que dijiste, Él se humilló por nosotros, dando su vida, pagando por nuestro pecado. Nadie más lo ha hecho. Ningún santo, María no lo hizo. Solo Jesús dio su vida para pagar por nuestro pecado, pero no, se humilló tomando forma siendo Dios,
tomando forma de un hombre y murió por nosotros, pagó nuestro pecado y resucitó. Eso es lo que le da ese poder incomparable por lo que hizo por nosotros y resucitó. Ujú. ¿Alguien quiere agregar algo a eso? Por eso tenemos un Dios vivo. Si tú tienes un crucifijo en tu casa, quita a Jesús de la cruz. No está ahí más. Pon unas flores ahí para decir resucitó. Cuando la gente pregunta, ¿y dónde está el Cristo? "Ay, en mi corazón resucitó." ¿No? Número 3, Diana Miranda. Dice, ¿qué significa el nombre de Jesús según los versículos de Filipenses 2, 10 y 11? Dice, Colosenses le va a tocar, ahí dice Marian, pero no eres Marian. ¿Cómo eres? Mariana, Mariana. con la Me gusta que tengamos, porque luego se me va y digo, no es Marian, es Mariana. ¿No? Pasa algo. Ok, muy bien, Mariana. Tú vas a leer el versículo de Colosenses, ¿ok? sí, el 10 dice así, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas en él subsisten. Muy importantes versículos. Sí. Diana, ¿cómo contestarías la pregunta por lo que tú leíste de Filipenses 2, 10 y 11? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Pues Jesús significa Jehová salva, pero yo puse que todo se debe doblegar ante él porque Jesús es Dios. Ajá, exactamente. Él es Dios y por eso todos van a doblegarse delante de él algún día, ¿no? Él es Sí. todo lo que podemos ver de Dios porque Dios es espíritu. Así es que al verlo a él, si la gente dice, ay, pues el otro día Jesús apareció cuando me estaba rasurando, yo digo, ¿qué hiciste? Bueno, le platiqué con él. No, pues no viste a Jesús. Ah, debes de tirarte al suelo, Señor, Señor. No, Sí. no es la misma reacción de los que estuvieron con él. Ujú. Sí. ¿Alguien quiere agregar algo a Filipenses 2, 10 y 11? Elenita, ¿Mande? pues también aquí nos da una muestra que Jesús es soberano porque también dice que está en lo que está en los cielos y pues Él es el que controla todo el universo, ¿no? ¿Mm? Y pues verdaderamente está Él en control de todo el universo y pues Jesús es Dios. Y ser Aquí no, soberano, lo que dijiste, Delia, muy bien dicho, debe de hacernos confiar en Él. En vez de pedir mi voluntad, debo de pedir lo que Él quiere para mí, ¿no? Siempre decimos que tenga salud. Bueno, si Dios quiere, me va a sanar de mi dolor. Y si no quiere, recuerden cuando algunos estudiaron el libro de Sea Agradecida, que la autora dijo, no hay nada mejor en la vida que tener salud. Lo único mejor que eso es estar enferma. Porque hay que depender de Dios. Y Dios no siempre quiere que estemos al 100, sin dolor, o sea, el cuerpo con el uso se desgasta. Es normal. Pero pues oramos porque nadie, quiero seguir sufriendo, no, por eso fui al médico. Pero como en el caso de Maru, si está así y no, Dios abre las puertas, por algo va a hacer y Él va a hacer algo.
Y ella puede confiar en Él como yo puedo confiar en Él, como tú puedes confiar en Él. Venga lo que venga. Por lo mismo de lo que dijiste de Filipenses 2, de su soberanía, que Él está sobre todas las cosas. Está sobre todas las cosas. Sí, muy bien. Y Diana, en tu versículo, ¿qué ves que significa en el nombre de Jesús? Pues complementé las dos citas Mariana. Ujú. y coloqué que Él es el primogénito de toda la creación. Antes de todo fue creado por medio de Él, para Él y subsiste por medio de todas las cosas. Ajá. ¿Y eso qué significa? Porque eso es lo que dice la Biblia, pero ¿qué significa? Pues que Él estaba presente, bueno, ahí donde entran también parte de sus atributos, donde Él está presente en todo momento, tiene poder sobre todas las cosas y también está desde un principio y al final siempre va a estar porque en Él mismo está hecha la creación. Exactamente. Y dice ahí que todo fue hecho por medio de Él y para ti, para que tú estés feliz. No. ¿Para que tú estés sana? No. Todo fue hecho. Yo fui hecha, tú fuiste hecha para Él, para su gloria. Entonces, venga lo que venga en nuestras vidas, debemos de orar siempre que mi vida sea para tu gloria, en la manera en que tú quieres usarme. Y eso puede implicar dolor, puede implicar problemas. Juan 16:33, recuerden una de las 7,000 promesas del Nuevo Testamento. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Tienes aflicción? Pues Dios está cumpliendo una de sus promesas en tu vida. Entonces, descansa en sus brazos. Y dolor, dice. Ajá. Sí, voy a mutar todos. A menos de que quieres agregar algo ahí. Ujú. Es como si Dios escribiera, es como cuando tú, por ejemplo, te vas a ir de viaje o algo y gente aquí tiene que pagar tus cuentas. Tú haces una carta de poder. Es como Diana me ayudó yendo a la librería. Di mi carta de poder para que ella pudo hacerlo. Tuve que hablar, decir, solamente Diana puede ir a la librería. Era darle la autoridad de que ella iba a hacer lo que yo haría si yo fuera. Eso es lo mismo lo que significa de orar en el nombre de Jesús. Es orar como Él oraría si estuviera aquí. ¿Y sabes lo que implica eso? Mucha responsabilidad, ¿no? Y es confiarme a mí que cuando yo oro, yo voy a orar como Cristo oraría si Él estuviera aquí. Por eso es importante saber orar bíblicamente. Y creo que vamos a tener tiempo y voy a empezar a dar la clase de orando bíblicamente en medio de nuestra clase de oración, porque la lección está un poco más chiquita. Pero es muy importante saber orar como la Biblia me enseña, no como he oído que alguien más haya orado y imito lo que la persona dice. Así es que fui hecha por medio de Él y para Él. Y cuando oro, debo de orar para su voluntad que se haga. Orar como Él oraría si estuviera aquí, como si me hubiera dado una carta de poder para orar igual como Él. Él está sobre todas las cosas porque Él es el Señor. Dios hecho hombre que vino a morir por nosotros. Así es que Él es todo lo que vamos a ver de Dios. Él es Dios. Y por eso podemos confiar en Él. La pregunta número 4, Maggie. ¿Para qué nos ha encomendado Dios el nombre de su Hijo? A nosotros los creyentes, Juan 14, 13, 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
Bueno, yo lo que contesté aquí para pedir al Padre en su nombre, porque es nuestro mediador, nuestro Señor Jesucristo, y para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y recuerden de la otra pregunta anterior, es pedir lo que Él estaría pidiendo, ¿no? Porque está diciendo ahí, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, estamos pidiendo de la misma manera de que Él estaría pidiendo si estuviera aquí a nuestro lado. Como cuando Diana iba a la tienda de la librería, ella me traía lo que era mi encargo. Ella no cambiaba el encargo, ¿no? O cuando Vero ha ido al súper, ¿no? Y me ha traído lo que le he pedido. Ella no me trae cosas que no pido. Es lo mismo en nuestra oración, ¿no? Pedir en su nombre, pedir según su voluntad. Así tenemos el poder en nuestras vidas, bajo su autoridad, porque es su voluntad. Por eso luego en Santiago 4 dice, no tienen porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Mente, ¿no? Cara. Ok. Así es que con mucha cautela y responsabilidad debo de orar, ¿no? Yo sé que Lupita, cuando ella ora, ella toma esa carga para apoyarme en el ministerio con mucho cuidado, pensando lo que está diciendo. Pero todos debemos de examinar nuestras oraciones para ver si lo que estoy diciendo es lo que Cristo estaría diciendo si Él estuviera a mi lado orando. Y eso vamos a ver más en un ratito. Ok, número 5. Marun, damas, escuchas, patinaba. Perdón. ¿Qué hace el bautismo en favor del creyente? Hechos 19:5. Voy. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Yo le puse confirmar nuestra salvación. ¿En secreto? ¿No? En No. público. En público. Es mostrar que públicamente estoy bajo la autoridad de Jesús. Que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Todos aquí se han bautizado? Sí. Diana, ¿no? Yo no. Bautizado? Bueno, yo estoy bautizada, a mí me bautizaron cuando era niña. No, pero que en la fe, vuelva después, no. Pues hay que pensar hacerlo. Ya hay que hablar con Rogelio en la iglesia. Y es algo, un momento para invitar a la gente que amas, que a lo mejor no son creyentes, y a lo mejor la gente que no amas, y invitarles que sean testigos. A lo mejor después amarán al Señor y también a ti, ¿no? Sí, es una gran oportunidad de ser bautizada y mostrar que yo estoy bajo la autoridad de Jesús, y es en una forma pública, no es en secreto. Y como dice, ser bautizado en el nombre de Jesús. O ahí está otra vez. Hacer lo que le agrada a Él, porque Él fue bautizado para darnos ejemplo. ¿Qué esperas si no te has bautizado? Pues no, nada. En su momento le comenté al pastor de Querétaro y ya nos íbamos a casar y yo le dije que yo no me había bautizado y me dijo, no hay problema. Entonces, pues la verdad no fue que me niegue a hacerlo. Pero amas al Señor, así es que hay que bautizarse. Escribe una notita, te puedo pasar los datos de Rogelio y le puedes decir, me gustaría bautizarme para dar testimonio que amo a Jesús. Para eso es. Y Diana, tú oras para que tus hijas se acercan al Señor. Es un gran testimonio ser bautizada, para que ellos vean, mi mamá está comprometida. Mira esto, ¿no? Ellos nos están viendo
Y si no actuamos como Dios quiere, todos podemos regarlo, pero podemos ir a Cristo y pedir perdón. Así es que eso habla más que si nada más peco y no digo nada. Recuerden. Yo ahí tengo una duda. Tu duda. Porque yo tengo una duda. ¿Sí? En la palabra de Dios dice que Jesús cuando fue bautizado por Juan le dijo que era necesario que en ese momento lo bautizara porque después vendría el Espíritu Santo, pero él tenía que seguir pues lo que se venía haciendo, ¿no? Y decía, pero después vendrá el Espíritu Santo que serán bautizados por medio de él. Y eso es lo que pasa en el creyente. Entonces, digo, somos bautizados en el Espíritu Santo al aceptar a Cristo en nuestras vidas. Dice en Efesios 1:13, somos sellados con las promesas del Espíritu Santo, ¿no? No recibes el Espíritu Santo cuando te bautizan en agua, recibes el Espíritu Santo cuando naces en Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu. Pero Dios pide un bautismo en agua para dar testimonio público de que ya fui bautizado en el Espíritu, Él vive en mí. Ok. Sí, tienes una competencia ahí con tu bebé. Perdón, Elenita, entiendo que el Señor Jesucristo se bautizó para dar ejemplo también, ¿no? Porque iba a iniciar su ministerio. O el ejemplo para nosotros. Claro. Para su ministerio. Así es. Y también ahí descendió una paloma, ¿no? El Espíritu Santo como paloma. Y también una voz del cielo que fue el Padre. Y ahí tuvimos la Trinidad. ¿No? El Dios triuno en ese momento para mostrarnos su gloria. ¿Alguien, otro comentario, pregunta? Sí, yo. Perdón. Bueno, también tengo entendido que cuando tenemos al Espíritu Santo, por ende también viene la transformación. Bueno, antes está nuestro corazón transformado y empezamos a tener el discernimiento que mismo el Espíritu Santo nos provee para poder entender su palabra. Y esto nos genera un acto de obediencia a nosotros, una necesidad de obedecerle al Señor para cumplir con lo que Él nos manda. Y el primer paso, por así decirlo, o algo que muestra públicamente nuestra fe y nuestra obediencia y necesidad de obedecer a Él, es el bautizo. Enseñando la clase, Mariana, muy bien. Eso es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo. Por eso las animo a las que no se han bautizado, hablen con Rogelio, el pastor Rogelio, para que se noten. ¡Qué emoción! Esa es parte de nuestro crecimiento en Cristo. ¿Puedo decir algo, Elenita? No. Claro, por eso está. Bueno, el bautizo es tan importante que es una de las únicas dos ordenanzas que dejó el Señor. Una es la Santa Cena y otra es el bautizo. Entonces, es sumamente importante. Sí. Y algo aún más importante antes de la Santa Cena, Dios dice, ¿tienes problemas con alguien? No tomes la Santa Cena, arregla cuentas. ¿Ves? Qué importante es estar bien con los hermanos, pedir perdón, dar perdón. Si no, Dios dice, ni des tu ofrenda. No tomes las santas si no está, arregla. Esa es la idea de cuando tomamos la Santa Cena o ofrendamos, es para examinar nuestro corazón para poder dar gloria a Dios y estar bien con Él. Y esa es parte de la evidencia del fruto para poder tener autoridad en la oración, ¿no? Si estoy mal en pecado, pues vamos a ver en la siguiente pregunta que Dios ni escucha nuestra oración. Vamos a la pregunta. También hay, perdón, hay una parte donde también dice, digo, no es que no me quiera bautizar, ¿verdad? No, yo sé. Pero también hay otra parte donde dice que
bueno, yo estuve leyendo la Biblia de MacArthur y estuve checando lo que explicaba al respecto y decía también que te bautices tampoco quiere decir que seas salvo. No, claro. Y conozco muchas personas que se han bautizado y que realmente no han tenido esa transformación del Espíritu Santo en sus vidas. Y muchas veces es porque piensan que el bautizo los va a salvar. Y el bautizo no salva a nadie ni te limpia del pecado. Es nada más una confesión pública de que amas a Jesús. Mi hermana fue bautizada conmigo y no era salva. Mi sobrino Jason fue bautizado 2 veces y no fue salvo. Mi sobrino Asher fue bautizado y después fue a vivir con su novia. Elenita, una pregunta. ¿Ah? A ver, hay algo que para mí me parece que es delicado, es una pregunta. Por ejemplo, un adolescente que sabe de la palabra, pero que no es salvo, ¿se puede bautizar? Tú contesta la pregunta. Pues, yo diría que no, pero... ¿Por qué dirías que no? ¿Para quién es el bautizo? Para Dios. El bautizo es para dar testimonio de que tienes a Cristo en tu vida. ¿No lo tienes en tu vida? ¿A qué das testimonio? Es un show. Es lo mismo. Si la persona no es salva, no pido que oren. Ellos no tienen comunicación con Dios. Mejor que escuchen a un creyente que sí puede hablar con Dios. Gracias. Sí. Y eso vamos a ver en un segundo. Pregunta número 6. Le toca a Lulucita. ¿Quiénes pueden hacer uso del Juan 14, 21? Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que ama. Este es el que ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Va a manifestar Dios. Pues el que ama y guarda sus mandamientos, el que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Al creyente obedeciendo a Dios, ¿no? Quiero que escuchen, tengo aquí Isaías 59:2. Anótenlo ahí con la pregunta. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades o pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Los pecados nos aleja de Dios y Él no escucha. ¿Quieres mucha bendición para tu familia? Ama al Señor mucho. Obedece, vive para Él, sé un testimonio para Él. Si haces algo indebido, pide perdón, levántate y vive para Cristo. Con Él, sus misericordias son nuevas todos los días. Por eso, realmente, ¿quiénes pueden hacer uso del nombre de Jesús? Al creyente que está obedeciendo al Señor. Y queremos ser ese creyente que está obedeciendo al Señor. Alec, ¿puedes leer el pensamiento, por favor? Sí. El nacimiento de Cristo trajo al Dios infinito al alcance del hombre finito. Si quieres saber cómo orar en los tiempos difíciles, practica la oración en los tiempos tranquilos. Todo el tiempo. Voy a compartir qué versículo dije. Isaías 59:2.
Isaías 59:2. Voy a anotarlo. Isaías 59:2. Ahora, voy a compartir pantalla para que tengan algo del bosquejo que les voy a compartir. ¿Ok? Déjenme ver cómo hacer esto. Eso es nuevo para mí, ya saben ustedes. Ok, voy a compartir, pero eso no es lo que quiero compartir. Tengo Word aquí y tengo esto. ¿Lo pueden ver? El propósito, patrón y poder de la oración. Sí. Sí. Algunos a lo mejor tomaron ese estudio hace tiempo, pero siempre es bueno repasar. Y tenemos media hora. Sabía que la lección iba a ser breve, pero quiero complementarlo con eso. ¿Cómo podemos orar bíblicamente? Quiero ver el propósito de la oración, el patrón, lo que vemos en la Biblia, cómo oraban, ¿no? Y ver ese poder. Así es que... ¿Lo vas a poner en la página, Ellen? Está, todo el estudio está en Seminarios de Elena Parker en Facebook. Ajá. Ok. Sí, pero si Ahí quieren, en la parte de abajo del Word tienes unos porcentajes. ¿Le puedes subir un poquito más, porfa? En un momento. ¿Está bien? Ok. En forma de introducción, quiero decirles que en la Biblia veo que los discípulos nunca pidieron que Jesús les enseñara cómo predicar, ¿no? Elenita. Mande. En el Word, en la parte de hasta abajo, si lo ves de frente del lado derecho abajo, están unos porcentajes. Ahí le puedes avanzar un poquito para que crezcan las letras. Ah, un poco menos. ¿Está bien así? Un poquito menos. Ahí. ¿Está bien? Un poco mejor, sí, gracias. Ya me enseñaste algo, no sabía de eso. Te digo, uno aprende algo todos los días. ¿Está bien? Ok, ahí lo dejamos. Eso nada más es en la instrucción si quieren tomar apuntes. Entonces, nuevamente comparto que los discípulos nunca pidieron que Jesús les enseñara cómo predicar. Hubiera sido bueno, Dios, enséñanos cómo predicar, ¿no? Ni cómo testificar, cómo todos quisiéramos tener el poder en testificar para que la gente conociera a Jesús. Pero tampoco los discípulos le preguntaron, ay, por favor, Señor, enséñenos cómo sembrar una iglesia, cómo podemos empezar una iglesia. La única cosa que le pidieron que les enseñara era cuando le dijeron en Lucas 11:1. ¿Quién quiere leer Lucas 11:1? Yo lo tengo, Denita. ¿Sí? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos vieron a Jesús orando y querían hacer lo mismo. El ejemplo de Jesús iba a ser la práctica de sus seguidores. Un filósofo no creyente, Voltaire, él dijo, muéstrame tu vida redimida y creeré en tu Redentor. Es que la oración es básico. Nosotros también debemos aprender de Jesús. Y si eres como yo, seguramente has leído libros que hablan de la oración, como Ale apenas recomendó Orando la Biblia. O quizá hayas tomado clases o estudios bíblicos como estamos haciendo en el libro de Amor en Acción. O has oído testimonios de grandes guerreros de la oración, personas que se levantan a las 4 de la mañana y oran 4 horas. Yo creo que todos, si somos honestas, podríamos decir que podríamos orar mejor, orar más, ¿no?
Todos tenemos de alguna manera una falta de oración en nuestras vidas. Yo he hecho preguntas, y a lo mejor tú también, como si Dios sabe todo, entonces, ¿por qué voy a orar? Él ya sabe lo que voy a pedir. ¿No te ha pasado? Sin embargo, la oración es nuestra línea directa al cielo, mejor que internet. Es nuestra comunicación directa con el creador del universo. Y nunca falla el sistema. Nunca hay corte. Siempre podemos platicar con él. Así es que la oración debe de ser tan vital en nuestras vidas como es nuestro propio aliento. Alguien tiene que recordarte, inhala, exhala. No, siempre me daba risa en la gimnasia que la maestra decía, inhala, exhala. Yo decía, ¿cómo crees que no voy respirando? No, apenas puedo conmigo misma. Dile. Ven a oír este pedacito. Sí, pueden poner en mutar todos. En la última reunión crucial antes de que fuera arrestado Jesús en Juan 14 al 16, Jesús reitera 6 veces, si me pidieras, yo lo haré. Si me pidieras, yo lo haré. Jesús nos da una fórmula, por decirlo así, ¿no? De cómo actuar. ¿Estás en necesidad? Pídeselo. Así es que vamos a ver esos aspectos de la oración, ¿no? El propósito, el patrón, ejemplos en la Biblia y el poder en nuestras vidas privadas y públicas en la oración, en la comunión con otras personas. Vamos a ir al maestro mismo en el tiempo que nos resta hoy y la próxima semana, y si todavía falta, haremos una clase más. ¿Ok? Así es que aquí vamos a ir primero al propósito. ¿Están conmigo? ¿Quién puede buscar Juan 5:19? El primer propósito en la oración es seguir el ejemplo de Jesús. Juan 5:19. No, Elenita. Gracias. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Para Jesús, la oración fue una necesidad. En Juan 5:19, Jesús dijo que él no podía hacer nada solo, ¿no? Juan 5:19, ¿no? Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Por todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Tú no puedes hacer nada, yo no puedo hacer nada, si no es por Jesús. No hay ninguna actividad en la vida que no requiera oración. Tú puedes levantarte de la cama con buen ánimo si no estás en contacto con Jesús. Puedes comer y disfrutar lo que Dios da sin dar gracias. Puedes trabajar sin tomar en cuenta que el Señor Jesús te está ayudando que trabajes. A veces nos cansamos y repelamos y estamos mal en nuestro corazón porque olvidamos que es el Señor que nos da el poder de hacer todas las cosas. Aún jugar. Yo me acuerdo hace tiempo en una conferencia misionera, hicimos juegos y los hombres se pusieron súper agresivos en el juego. Y yo estaba viendo y pensé, ¿dónde está Jesús en este juego? Aún en un juego, ¿no quieres matar a la gente por ganar? Que en todo debemos de tomar en cuenta al Señor Jesús. Entonces, si es así, chicas, ¿por qué oramos tan poco? Si debemos de orar en cada aspecto de nuestras vidas. Es más, en su libro Jesús enseña sobre la oración por Ray Stedman, el autor pregunta, ¿alguna vez hemos realmente orado?
Porque repetimos cosas realmente no de mi alma. Lo decimos como casi por dientes por afuera, ¿no? Y él dijo, y cito el autor, la oración es la expresión de dependencia de los recursos. Voy a repetir, pónganse en mutar, por favor. ¿Sí? Si alguien está, Diana, tú estás ahí y entonces interrumpe y no se escucha también Maggie. Todos tienen que estar en mutar y eso necesitan hacer ustedes porque eso, Delia, así, todos tienen que estar en mutar a menos de que necesiten preguntarme algo, ¿ok? Muy bien. Voy a repetir lo que dijo el autor, pueden anotarlo, está buenísimo. Y también está en el estudio escrito en Seminarios de Elena Parker en Facebook. La oración es la expresión de dependencia de los recursos de Dios. La oración es la expresión de dependencia. Te necesito, Señor, por eso en ese alimento te quiero dar gracias. No quiero comer demasiado. No quiero terminar con gastritis porque no como lo que debo. ¿No? Necesito aún comer con su poder para comer algo que le glorifica. La oración es la expresión de dependencia de los recursos de Dios. Y yo lo puse con la letra C. Puse C, continuamente centrada en Cristo. Eso es la oración. Continuamente centrada en Cristo. C. Así es que, en primer lugar, el propósito de la oración es seguir el ejemplo de Jesús. En segundo lugar, es glorificar al Padre. ¿Quién puede leer Juan 17:1? Yo. Maggie. Ok, Maggie. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La manera en que Cristo alcanzaba cualquier cosa fue medio por la oración, ¿no? En Lucas 9, 18 al 20, ¿alguien lo puede leer? Lucas 9, 18 al 20. Yo, Elenita. Gracias, Caro. Dice, la confesión de Pedro. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías y otros, en algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Jesús estaba orando cuando los discípulos le preguntaron eso, ¿no? Para que ellos realmente comprendieran quién era Jesús para ellos. Eso fue para su gloria, esa respuesta. Jesús daba gracias por los alimentos. Juan 14, 19. Perdón, Mateo 14, 19. ¿Alguien puede leer Mateo 14, 19? Yo. Ok, gracias. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Jesús daba gracias por los alimentos. No debe de darnos pena dar gracias por los alimentos. Si estás con otras personas, aprovechar. También él oró glorificando al Padre después del regreso de los 70 que él había enviado en Lucas 10, 21. ¿Quién puede leer Lucas 10, 21? Yo la tengo.
Gracias. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Él había enviado a esos hombres a testificar y regresaron y él glorificó al Padre por lo que Dios había hecho usando sus vidas. Y algo que veo que Jesús nos enseña es que él oró por cosas específicas para glorificar al Padre. Él no oró, bendice a todos los misioneros en el mundo. Tan vago que tú no sabrás si bendijo a alguno. Mejor te vas a enterar, vas a escribir un mensaje, un mail, un WhatsApp, vas a preguntar cuáles son tus necesidades para que cuando Dios conteste, tú puedes decir, amén, yo oré por eso. Así es que, y Dios sí contesta por cosas específicas. Debemos de aprender eso y imitar lo mismo. Así es que vemos que el propósito fue para seguir el ejemplo de Jesús, glorificar al Padre y para usar en tiempos de crisis. Juan 12, 27 al 28. ¿Quién quiere leer? Maggie, Maggie. ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Cuántas veces, chicas, hemos estado en problemas y decimos, ay, no puedo hacer nada? Bueno, voy a orar. Qué blasfemia tan grande en contra de nuestro Dios que nos dio ese recurso de poder tener línea directa con Él. Nuestro primer recurso en crisis debe de ser la oración, no lo último que hagamos. No es porque no puedo hacer, ay, no puedo hacer nada, pues voy a orar. No, puedo hacer algo, puedo orar y Dios puede actuar, ¿no? ¿Fue necesario para Jesús? Así debe de ser necesario para nosotras. Nuestra primera acción en medio de una crisis debe de ser orar, no nuestro último recurso. Ay, no puedo hacer nada, voy a orar. No. A menudo Jesús oraba por sí mismo, por sus necesidades espirituales, más que materiales. Solamente una vez nos instruyó que oráramos por nuestro pan cotidiano. Pan, no pastel. De cada día, no de toda una panadería, dijo Curtis Mitchell en su libro. Así es que debemos de orar, debe de ser nuestro primer recurso en tiempos de crisis. Y orar por lo necesario. Eso le agrada. Entonces vemos su propósito, seguir el ejemplo de Jesús es en la oración, glorificar al Padre en la oración, usar en tiempos de crisis y también para alejar la tentación de nosotras. Mateo 6:13, ¿qué dice? ¿Lo leo? Gracias. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es difícil caer en tentación si estoy orando por ese problema en mi propia vida. Y otra cosa que es muy bueno para no caer en tentación es compartir tu carga, como dice en Gálatas 6, que debemos de llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Compartir tu lucha con alguien para rendir cuentas. Y si alguien te pide que rindes cuentas con ellos, hay que escuchar y preguntar, ¿cómo te va con esa tentación en tu vida? ¿No? Es lindo ver cuando uno puede ya descansar en santidad porque no hacen caso más a la tentación. Y qué emoción que Dios te use para animar a alguien a no seguir pecando. Y qué emoción cuando Dios ha usado a alguien en tu propia vida para que tú no sigas en la tentación.
No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. Esa es la tentación. Pero sí puedes evitar que hagan nido ahí. Ese es el pecado. Así es que no queremos ni tantito acercarnos a la tentación, y muchas veces tener una hermana en la fe nos anima para que podamos glorificar a Dios con nuestras vidas. También algún propósito en la oración, y con eso vamos a terminar el día de hoy, es, además de seguir el ejemplo de Jesús y glorificar al Padre, usar en tiempo de crisis, alejarnos de la tentación, es para obtener obreros en la obra, que cada uno de nosotros seamos útiles en la obra del Señor. Mateo 9, 37 al 38. ¿Quién quiere leerlo? Yo lo leo. Elenita. Yo gané. Ay, perdón. ¿Quién? Ale, ¿Yo? Ok. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pocas veces oró Jesús por las personas que estaban perdidas, que no eran salvas. Por ejemplo, Lucas 23, 34. Tere, ¿puedes leerlo? Sí. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. ¿Por quién estaba orando? Aquí dice, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Por quién estaba orando? Por los soldados. Que lo estaban crucificando. Que lo estaban crucificando. Estaba orando por los perdidos, ¿no? Por los perdidos, sí. Así es que pocas veces él oró. Él oró más para que nosotros, los creyentes, trabajáramos en la obra. Ora para que haya obreros que pueden salir, que den testimonio. Él oró que los santos fueran fortalecidos. Tú y yo. Ellos son los que van a alcanzar a los que necesitan la salvación. Mateo 9, 37 al 38. Mateo 7, 37 y 38. Ya lo leímos, Elenita. Perdón, ya lo leyeron, sí. Ok, bueno. Dios quiere que seamos esas personas para alcanzar la gente que necesita la salvación. Para Jesús, la oración no era algo con lo cual jugar. Él consideró la oración como algo sumamente importante. Para Jesús, la oración fue tan necesario como lo es la misma respiración. La oración nos pone en un contacto directo, personal y vital con Dios. Por eso tenemos que platicar con Él siempre. Orad sin cesar, dice en 1 Tesalonicenses 5:17. Siempre. Es un estilo de vida, ¿no? Nos ayuda a entender el corazón del Padre y depender de Él continuamente. ¿Saben qué? La persona que no tiene ganas de orar, yo creo que hay que dudar de que realmente sí sea salva. O está en pecado y por eso no quiere orar por el momento y necesita arrepentirse. Jesús dijo que teníamos dos opciones en la vida. En Lucas 18:1. ¿Alguien quiere leer Lucas 18:1? Yo. Gracias. Y les dijo también una parábola sobre qué es necesario orar siempre y no desmayar. ¿Cuáles son las dos alternativas, Patty, en la vida? Siempre y no desmayar. ¿Siempre qué? Orar siempre y no desmayar. Entonces, las dos alternativas en la vida son, ¿puedes orar o puedes desmayar? ¿Cuál quieres? ¿Tirar la toalla o orar y confiar? Esas son las orar dos. Y confiar. Exactamente. Una señal de desmayarse es cuando hablamos más acerca de Dios y no hablamos tanto con Dios.
Ujú. Estoy sirviendo en la iglesia, pero no lo practico en mi casa. Al orar podemos contarle todo a Dios, nuestras tristezas, nuestras alegrías, todo lo que sentimos. A Él le importa todo de nuestro ser, pero no quejándonos, no sacando el violín, pobre de mí, sino con una actitud de confianza que Él tiene un plan aún en eso. Ujú. Oramos cuando estamos conscientes de una necesidad, no importa qué pequeña que sea. Vamos a orar por Marduca, ¿no? Algunas personas dirían, ¿cómo vas a orar por tu perro? Claro, si todo depende de él. A Dios le preocupan las cosas que conciernen a su gente. El propósito de la oración no es hacer que Dios haga lo que quiera el hombre, sino permitir al hombre que vea los propósitos de Dios y experimentar la fortaleza de depender de los brazos eternos. Por eso es uno de los propósitos de la oración, depender de los brazos eternos. Somos gente muy necesitada y Dios quiere que seamos siempre gente muy necesitada. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por las lecciones en nuestro libro y en tu palabra, por esos propósitos que tienes en la oración. Ayúdenos que en esta semana tengamos una vida de oración más enriquecedor, que realmente tú seas presente en nuestras vidas y nosotros que te demos ese lugar en nuestras vidas, porque sabemos que nunca nos dejas. Que tengamos una mejor comunicación contigo, que lo disfrutemos más, que tú seas nuestro mejor amigo. Que no busquemos gente, no queremos agradar a la gente, queremos agradarte a ti para que tu nombre sea glorificado en cada detalle de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios las bendiga.